El origen de las cosas. Una de las características que diferencian al hombre como ser racional es su enorme capacidad para crear cosas. Su capacidad de crear inventos. Desde la aparición del hombre, este se ha esforzado por realizar elementos que hagan más fácil algunas tareas, o que resuelvan problemas. Los primeros inventos fueron elementos realizados en piedra, toscos y rústicos, los que fueron evolucionando a través de los tiempos. Hoy veremos 5 grandes inventos de la humanidad, como lo son: el cuchillo, el teléfono, el computador, el telescopio y los videojuegos. El cuchillo. El cuchillo es cualquier borde cortante o hoja, de mano o de otro tipo, frecuentemente acabada en punta y con 1 o 2 lados afilados, y de un mango por el que se sujeta. Se ha usado como herramienta, como, por ejemplo, utensilio de cocina, y como arma desde la edad de piedra. El cuchillo, como elemento de corte, es reconocido desde el principio de los tiempos. Seguramente es uno de los primeros utensilios utilizados por el hombre. Desde aquellos primeros trozos de piedra, huesos y afilados por la simple casualidad del azar, al lanzar grandes trozos contra el suelo o machacarlos con otras piedras, para obtener trozos de finas aristas que sirvieran para el corte, para realizar cabezas de flechas, etc. Hasta nuestros días, donde podemos encontrar los más variados y sofisticados modelos. Pero la historia de estos instrumentos, de gran utilidad, está muy ligada a la aparición del hierro. Y muchos siglos después, a la del acero, tan utilizado en la actualidad para miles de usos. Entre otros, para fabricar el resto de cubiertos que acompañan al cuchillo, como lo son el tenedor, la cuchara, etc. El teléfono. El teléfono, objeto que fascinó a nuestros abuelos y que hoy parece tan familiar, es el resultado de muchos esfuerzos e invenciones para lograr que la voz humana se transmita a través de grandes distancias. Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en ponerlo a su nombre. En el año 2002, en el Congreso de Estados Unidos, se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red. El computador. Todos tenemos una en nuestra casa, o en nuestro colegio. Y eso es porque el mundo está lleno de computadoras. Por eso es necesario entenderlas, y entender cómo funcionan. Eckert y John Mauchly inauguraron el nuevo ordenador, el cual era capaz de resolver adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. Luego de este invento surgieron muchos otros computadores que eran bastante más rápidos, y se agregaron otras utilidades, como el de los juegos, memoria de mucha capacidad, procesador de información en muchos formatos. Así fue evolucionando la computadora hasta llegar al computador que hemos visto, que cuenta con una caja llamada CPU, un monitor que es la pantalla, el mouse y el teclado. Después esto se mejorará con la aparición de los notebooks y netbooks. En el futuro se espera contar con un computador de una velocidad de imagen impresionante,
de muy fácil utilización, y de porte cómodo. El telescopio. La historia del telescopio cubre el largo proceso de transformación del que ha sido objeto este instrumento óptico. La evolución del telescopio ha sido de gran ayuda para el desarrollo de la astronomía a lo largo de los siglos. Los primeros telescopios conocidos aparecieron en 1608. Entre las muchas personas que reclamaron el descubrimiento, se encuentra Galileo Galilei, en el que el diseño de estos telescopios es llamado telescopio refractor. Después fueron apareciendo otros telescopios, como los telescopios reflectores, inventado por Isaac Newton. Desde entonces, han aparecido una cantidad importante de mejoras a los telescopios, que han ayudado al hombre a entender mejor lo que ocurre en el universo. Los videojuegos. La historia de los videojuegos tiene tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables. Inicialmente programas de ajedrez. No tardan en aparecer, y se van sucediendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos tal y como los conocemos hoy, aparecen en la década de los años 60, como el Atari. Posteriormente surge el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, entre otros. Y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de crecer y desarrollarse, con el único límite que la ha impuesto la creatividad de los desarrolladores, y la evolución de la tecnología. Como pudiste ver, el hombre ha creado muchísimas cosas, con la intención de satisfacer diversas necesidades, así como lo son la comunicación, la defensa, la entretención, entre otros. Ahora, te invitamos a realizar una actividad, la cual será explicada por tu profesora, a continuación.